Vamos a revisar el síndrome coronario, que es una de las principales emergencias y una de las principales causas de muerte alrededor de todo el mundo. Es muy importante entonces que sepamos reconocerlo tanto clínica como electrocardiográficamente. Lo que debemos saber siempre es que la clínica es la que manda. Además, nunca debe faltar un EKG, examen de troponinas, ¿no? Es importante lo que es el examen físico y tener una buena historia clínica que involucre antecedentes del paciente. El relato cronológico de igual manera, ¿no? Y también podríamos hacer una ampliación de la anamnesis. Entonces, el síndrome coronario agudo se va a caracterizar por la obstrucción de las arterias coronarias. Sabemos que las arterias coronarias son las que van a irrigar el corazón, ¿no? Tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Este síndrome coronario se divide en dos: el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico se le conoce también como angina estable, así que tiene todo un estudio que se le hace al paciente en angina estable. Pero lo que vamos a revisar el día de hoy es el síndrome coronario agudo, es decir, el que se presenta por primera vez en la emergencia, o que el paciente ya haya tenido estos dolores, pero vuelve por un dolor más fuerte, que dura más tiempo. ¿Cuál es el punto, digamos, de corte? Las anginas estables tienden a durar menos de 20 minutos y en la mayoría de casos también puede ser 10 minutos. Cuando hay un dolor, digamos, más de 20 minutos, ya puedo sospechar probablemente de un síndrome coronario de tipo agudo, que se presenta o que, digamos, se ha incrementado con respecto a lo que es la intensidad. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, la clínica principal va a ser la angina, o sea, el dolor. Tenemos que tomar un EKG en los primeros 10 minutos y de acuerdo a esto voy a tipificar este paciente en dos grupos, ¿no? Voy a tener los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST y voy a tener pacientes que tienen el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Tenemos que mirar en todo paciente con un dolor agudo el segmento ST. Vamos a encontrar una elevación en este segmento, como lo vemos en este gráfico. Muy bien. Pero antes de establecer el diagnóstico, ya tenemos el EKG. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería pedir el laboratorio examen de troponinas. De acuerdo a las troponinas, vamos a clasificar a este paciente en tres posibles grupos. Si mi paciente tiene troponinas negativas, pero tiene el síndrome coronario agudo, esto se le cataloga como una angina inestable. Recordar que las troponinas por sí solas no significan infarto. Lo que tendríamos que decir es que significa lesión o daño miocárdico, que puede ser causada por muchas otras etiologías. En las otras dos posibilidades es que tenga troponinas positivas. Ya en este caso mi paciente tiene con seguridad un infarto agudo de miocardio. En caso de la angina, en caso de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con troponinas positivas, vas a llamarse ahora infarto agudo de miocardio sin elevación de ST. ¿Cómo se podría representar electrocardiográficamente? Puede representarse como un EKG normal. Todo paciente con dolor torácico, aparte del EKG, hay que pedirle las troponinas. No importa si en el EKG está normal, porque puede estar infartándose sin elevarse el ST. Y la otra posibilidad es que veamos una depresión en el segmento ST, entonces puedo tener un EKG normal o puedo tener un infradesnivel del ST. Esto con troponinas positivas se llama infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y este infarto se va a caracterizar por afectar sobre todo la región subendocárdica, más o menos a este nivel. Y por otro lado, tenemos al síndrome coronario agudo, que sí me va a elevar lo que es el ST. También tiene troponinas positivas, quiere decir que estoy ante un infarto agudo de miocardio con elevación del ST.
En este caso, el infarto va a agarrar una buena cantidad del tejido miocárdico. Decimos que estamos ante un infarto transmural o también lo pueden llamar subepicárdico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación de ST? Que el infarto que no eleva el ST, la obstrucción de la arteria va a ser una obstrucción parcial, es decir, queda un pequeño huequito por donde pasa la sangre, o sea, se ha obstruido todo esto y queda un pequeño agujerito. Entonces, es una obstrucción de tipo parcial, mientras que cuando yo hablo de un paciente con elevación del ST, estoy hablando de una obstrucción total, es decir, toda la arteria se ha ocluido. Por ende, yo sé que el paciente que requiere un tratamiento más urgente en la emergencia va a ser el paciente con elevación del ST, ¿no? En estos pacientes tenemos cuestión de horas para poderles iniciar un buen tratamiento. Bien, ahora vayamos a la definición de infarto. Entonces, ¿cómo lo definimos? En el 2018 se publica la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio. ¿Cuándo yo puedo decir si verdaderamente el paciente tiene un infarto? Nos dice que tenemos que tener dos criterios para poderlo definir. El primer criterio tiene que ser cuando hay un daño miocárdico. Esto se va a evidenciar con la elevación de los biomarcadores que pueden ser tromboninas, SPKMB, pero las troponinas de elección. Por otro lado, tengo que tener evidencia clínica que el paciente esté infartado, es decir, no me basta solamente con biomarcadores, sino con evidencia clínica. También los exámenes auxiliares, ¿no? Puedo tener un paciente con síntomas de isquemia, por ejemplo. La angina es un síntoma de isquemia, perdón. Y también puedo tener un paciente con una alteración del ST, es otro criterio, por ejemplo, ¿no? El ST elevado o el ST deprimido también es otro criterio. Y el paciente, por ejemplo, con una onda Q patológica. El cuarto, que no se utiliza mucho, es paciente con una ecografía o resonancia magnética alterada que demuestre que hay una disminución en la viabilidad miocárdica. Eso no se ve mucho realmente. El criterio 5 es que el paciente muera de un infarto y yo encuentro un trombo, ¿no?, en la autopsia. Entonces, cuando yo hablo de un infarto de miocardio, tiene que estar presente biomarcadores sí o sí. Más el segundo criterio, que sería la evidencia clínica o paraclínica. Cualquiera de estos, yo puedo ya definir que mi paciente tiene este infarto. Pero ¿qué es lo que más se usa en la emergencia? Sin lugar a dudas va a ser la elevación de la ST más los biomarcadores. Tipos de infarto. Tipo 1 es el tipo clásico. Es que todos lo conocemos como la ruptura de placas. Se rompe la placa, se obstruye y no hay flujo sanguíneo. El tipo 2 es el infarto por desbalance. ¿Qué significa esto? Que no está llegando la suficiente sangre al corazón. No es, digamos, por problemas de las coronarias, sino más bien por problemas del volumen sanguíneo. Por ejemplo, un paciente con anemia severa, un paciente con shock, pueden disminuir el aporte sanguíneo. El corazón, por cuestiones del volumen, eso es desbalance. Ahora, tipo 3 es un paciente que ha muerto de un infarto y que nunca le llegaron a tomar el criterio 1, o sea, sin biomarcadores, nunca tuvo biomarcadores, pero llegaron a hacerle una autopsia y encontraron el trombo en la coronaria, y con eso podríamos definirlo, pero como un infarto, pues, ¿no? Tipo 3. El tipo 4 es el infarto asociado a la angioplastía, al ICP. ICP es intervención coronaria percutánea. Y el número 5 es un infarto asociado a la colocación de un bypass.
Bien, ¿cómo es la clínica con un paciente con infarto? Principalmente la angina, que va a ser un dolor torácico de tipo opresivo que se va a irradiar a la mandíbula. También se irradia a los brazos, al miembro superior, ¿no? Que se irradia de repente al cuello. Y es un dolor intenso, usualmente 10 de 10. El paciente va a venir diciendo, por ejemplo, doctor, tengo un dolor en el pecho, eso es equivalente a la angina. ¿Cuál es el equivalente al opresivo? Que va a sentir que lo están pisando, va a decir, siento que tengo a alguien encima mío, que me está pisando, o quizá un animal encima mío, ¿no? De gran tamaño. Una persona está parada encima mío, también es característico, ¿no? Esa es la sensación que tendría. Ahora, dolor opresivo, este dolor se me va como que en un hormigueo, ¿no? Que hace el brazo, también eso es irradiación al miembro superior. Algo muy importante, no todo paciente con infarto agudo de miocardio va a hacer el dolor, por ejemplo, el dolor característico, ¿no? Por ejemplo, el paciente diabético. ¿Cómo viene un paciente diabético? Viene de la siguiente forma. Doctor, me ha venido una sensación de falta de aire muy fuerte. Entonces, en los diabéticos suelen venir con disnea de inicio muy súbito. Disnea aguda, ya obviamente hay que descartar pues que sea una neumonía, pero para eso tendríamos el EKG para ser descartada inmediatamente. Entonces al paciente le voy a pedir un encaje de 12 derivaciones. Otro síntoma serían los síntomas vegetativos. Eso es muy importante. También el paciente viene con sudoración profusa, con diaforesis, es decir, viene sudando demasiado, ¿no? Viene con una cara pálida, asustada, con náuseas, con vómitos, ¿no? Si viene con sensación de muerte también, el paciente siente que se va a morir. ¿Cómo se ve el infarto en el electrocardiograma? De acuerdo a las troponinas, nosotros sí vamos a ver dos tipos de infarto: el infarto con elevación de ST y el infarto sin elevación del ST. Teníamos dos posibilidades. ¿Cuáles son los tratamientos para atender un infarto con ST elevado? Troponinas positivas más una elevación de ST. Hay una serie de criterios para considerarlo infarto. Mi primer criterio, me llama la atención dos cosas, ¿no? Me llama la atención obviamente primero que hay una elevación del ST, y en segundo lugar me llamaría la atención también que hay una onda bastante negativa. Entonces, para yo hablar de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, entonces esta elevación tiene que estar de manera persistente, es decir, repetir el EKG, por ejemplo, cada 10 minutos. Caso contrario, lo dejo en monitoreo y esta elevación del ST tiene que permanecer por más de 10 minutos. El segundo criterio es un criterio donde el ST elevado tiene que estar en 2 o más derivaciones. Estas derivaciones en las que está el ST tienen que ser derivaciones continuas. Por ejemplo, septal es B1, B2, por acá anterior B3, B4, lateral bajo, B5, B6, lateral alto, D1 y ABL, cara inferior D2, D3 y ABF. En EKG tendríamos que tener la elevación del ST en 2 o más derivaciones continuas. Quiere decir derivaciones que miren a la misma cara. Por ejemplo, un paciente tiene una elevación del ST en D2, en donde más tendría que tener elevación del ST para cumplir este criterio, pues sería en el ABF, porque D2, ABF y D3 miran en la cara inferior del corazón. Entonces, al menos en 2 que miren la misma cara, yo no puedo decir, por ejemplo, infarto con ST elevado si tengo elevación de D2 y elevación en ABL. Este me mira la cara lateral alta y este me mira la cara inferior. No tienen nada en común, no es la misma arteria en la que se ha ocurrido. Entonces tiene que cumplir específicamente con ser de 2 o más derivaciones continuas, ¿no? Que miren en la misma cara.
Entonces, en pacientes que son mayores de 40 años, el ST tiene que ser mayor o igual a 2. En pacientes jóvenes, varones menores de 40, tiene que ser mayor o igual a 2.5 milímetros, ¿no? La elevación. Y en pacientes femeninas, tiene que ser mayor o igual a 1.5 milímetros. Esas son las indicaciones para que un ST elevado, de acuerdo a las derivaciones, que el ST se eleve, me va a dar una cara, por ejemplo, para el infarto de cara inferior, yo voy a ver que se eleva el ST en D2, D3 y en ABF. Un infarto de cara anterior, por ejemplo, me involucra B3, B4, el ST va a estar elevado. Si quieren ver la cara septal, eso sería B1 y B2. Pueden mezclar, pueden tener un infarto anteroseptal, por ejemplo, ¿no? Que involucre desde el 1 hasta el B4. La cara lateral puede ser lateral alta en ABL y en D1, o puede ser lateral baja en D5 y B6. El infarto posterior nosotros le vamos a ver en las derivaciones B7, B8 y B9, que se colocan en la parte de atrás de la espalda. De acuerdo a esto, yo voy a ubicar no solamente la pared del corazón, que en este caso se estaría lesionando, sino que voy a ubicar también a la arteria, ¿no? Que se está ocluyendo en este caso. Entonces, en infartos inferiores, ¿no? La arteria que se está ocluyendo puede ser 2, la coronaria derecha o la circunfleja. ¿Y cómo puedo saber yo en el EKG si es un infarto? O sea, yo tengo un infarto de cara inferior, pero ¿cómo puedo saber si es de coronaria derecha o circunfleja? Sería viendo la onda ST que esté más elevada, por ejemplo. Tengo D2 y tengo D3. ¿En dónde está más elevado? Está más elevado en D3. Cuando el ST del infarto de la cara inferior está más elevado, el ST en D3, la responsable es la coronaria derecha. Caso opuesto, si está más elevado, D2, la responsable sería la circunfleja. En casos de arteria de infartos anteriores, infartos septales, la arteria más probablemente comprometida es la arteria descendente anterior. Esta es la arteria que más frecuentemente se infarta. Las laterales son más para la circunfleja. Las posteriores, en el 70% de los casos, son coronaria derecha. En el caso clínico que vamos a ver, vamos a tener un varón de 60 años diabético hipertenso que acude con un tiempo de enfermedad de 1 hora de angina tipificada de una intensidad de 9/10. Primero, vemos que esté calibrado, ¿no? Acá dice 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltios. Ver que sea el EKG del paciente respectivo, ver la frecuencia cardíaca, ver el eje, o en este caso el eje a 1 segundo, sabemos que está normal. Acá en derivación 1 aparentemente todo está normal, pero encuentro un poco de depresión del ST en D1. Me voy a la derivación de 2 y acá se hace evidente la elevación del ST. Me voy ahora a D3 y encuentro otra vez una elevación del ST. Por acá encuentro un ABL donde está disminuido el ST, o sea, hay un infradesnivel en el ST. En ABF está elevado el ST, entonces hasta el momento tengo un infradesnivel en el D1, un supradesnivel en el D2, un supradesnivel en el D3, un supradesnivel en el ABF, ¿no? Ya hemos tomado las troponinas, si están positivas, el diagnóstico sería un infarto agudo del miocardio de cara inferior. Recordemos que está elevado el D2, D3, ahora en D1 hay una infradesnivel, que no tendría de repente también un infarto con ST deprimido, ¿no? En este caso, estas derivadas ven caras opuestas.
¿A qué voy? A que cuando se eleve el ST en la cara inferior por espejo, por opuesto, el ST va a deprimir en la cara opuesta, que sería el D1. Entonces, por eso veo la depresión D1 y por eso veo la depresión también en ABL. No es que el paciente esté teniendo un infarto con ST elevado y con ST no elevado, ¿no? Entonces corresponde esta depresión D1 y ABL a la imagen en espejo que está dejando este infarto. Muchas gracias por la atención brindada.